El confinamiento que trajo la pandemia está siendo utilizado para concentrar el poder en el mundo, en manos de grupos que están operando desde hace mucho tiempo para destruir la civilización cristiana, o sea, la civilización occidental. Hasta ahora su estrategia reposaba en la utilización política del cambio climático para generar un gobierno mundial, unido a la financiación de grupos de protesta que fueran minando la estabilidad y el decálogo moral de las sociedades de base cristiana. Pero las consecuencias económicas y sociales del confinamiento a raíz de la pandemia les ha dado más poder. En este video hablaremos sobre cómo el confinamiento está siendo usado para cambiar la matriz cristiana de Occidente junto con el uso político del calentamiento global. San Luis Griñón de Montfort dijo que si sus mandamientos divinos se rompen, o sea, los mandamientos de Dios, y su evangelio se desecha, torrentes de iniquidad inundarán toda la tierra, llevándose incluso a sus sirvientes. Y San Justino Mártir, refiriéndose a las profecías de Isaías sobre la etapa posterior a la purificación del mundo, dijo: los elegidos no trabajarán en vano, ni darán a luz hijos para la maldición, porque serán una simiente justa bendecida por el Señor. De modo que cuanto más desechemos los mandamientos divinos, más dificultades tendremos para contarnos entre los elegidos del Señor, tanto a nivel individual como a nivel generacional. Y esto nos trae a las palabras del cardenal Wojtyla en 1976 en Filadelfia, que dijo: ahora estamos frente a la mayor confrontación histórica por la que ha pasado la humanidad. Ahora enfrentamos la confrontación final entre la Iglesia y la antiiglesia, entre el Evangelio versus el antievangelio, entre Cristo versus el anticristo. Y agregó algo que a veces no se menciona. Él dijo: es una prueba de 2000 años de cultura y civilización cristiana, con todas sus consecuencias para la dignidad humana, los derechos individuales, los derechos humanos y los derechos de las naciones. Y hoy ya parece que estamos en los albores de esta prueba de la que hablaba el futuro santo Juan Pablo II. Basta ver cómo la moral cristiana está siendo sustituida en todo Occidente. Y por ejemplo, ya no se puede mencionar algunos pasajes de la Biblia en los medios de comunicación porque está prohibido. Dicen que ofende a algunos grupos de personas. Basta ver cómo se está violando la ley natural, cómo se está persiguiendo a los cristianos no solo en Medio Oriente y en Asia, sino incluso en Occidente, a través de hordas que están destruyendo imágenes de Jesucristo, de Nuestra Señora y santos en Estados Unidos y en Europa, e incendiando iglesias. En la encíclica Humanum Genus, el Papa León XIII ya decía: los partidarios del mal parecen estar combinándose y luchando con vehemencia unida. Y agregaba: ahora se están levantando audazmente contra Dios mismo. Lo que es su propósito último se ve a simple vista: el derrocamiento de todo el orden religioso y político del mundo que la enseñanza cristiana ha producido y la sustitución por un nuevo estado de cosas. ¿Y qué es lo que se propone para sustituir a la civilización cristiana? Para conocer el nuevo orden que están impulsando estos grupos, basta recordar lo que dijo en 1996 el expresidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev: somos parte del cosmos. El cosmos es mi Dios. La naturaleza es mi Dios. Creo que el siglo XXI será el siglo del medio ambiente. O sea que un ardiente comunista que cree en la centralización burocrática del gobierno también tiene el credo del medio ambiente. Y es por eso que Nuestra Señora apareció en Fátima para pedir la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, para que los errores producidos por la revolución bolchevique no comenzaran a extenderse por todo el mundo. Y el Papa en ese momento, Pío XI, fue muy claro también. Él dijo: los autores e instigadores
consideraron a Rusia como el campo mejor preparado para experimentar con un plan elaborado hace décadas, y desde allí continúan extendiéndola de un extremo al otro del mundo. Hoy la agenda radical para el derrocamiento del orden religioso y político producido a instancia del cristianismo está avanzando según lo planeado. Y así vimos cómo la agenda de la tierra de las Naciones Unidas se centraba en una propuesta ecologista y radical que sugería la abolición de la soberanía nacional e incluso la disolución de los derechos de propiedad. Y esto fue absorbido por la actual Agenda 2030. En todo este tiempo se ha desarrollado una intensa campaña internacional, primero hablando del calentamiento global en un tono alarmista y apocalíptico. Y como no pudieron sostener que la Tierra en su totalidad se estaba calentando, cambiaron el concepto por el de cambio climático. Ojo que no estamos sugiriendo que no exista el cambio climático, sino que estamos hablando del uso político que están haciendo del cambio climático. Pero en la medida que los poderes mentirosos de la oscuridad avanzan, también el Espíritu Santo responde con la verdad. Hace surgir la verdad en el momento más inesperado. Y este es el caso de Michael Shellenberger, que fue llamado el gurú del medio ambiente, el gurú del clima, el sumo sacerdote de la energía limpia, un emblema del movimiento ecologista por sus escritos y conferencias. Sin embargo, acaba de publicar un libro llamado Apocalipsis Nunca, ¿por qué el alarmismo ambiental nos perjudica a todos?, donde se disculpa formalmente por el susto climático que han creado los ecologistas en los últimos 30 años. Él dice que el cambio climático está sucediendo, pero no es el fin del mundo, ni siquiera es el problema ambiental más grave. Y realmente es toda una revolución para una persona que ha sido activista del cambio climático por décadas y que ha sido invitado por el panel intergubernamental del cambio climático como experto. Shellenberger en su libro hace una serie de afirmaciones contrarias al establishment científico que se ha apoderado de las noticias del cambio climático a nivel mundial y especialmente en las Naciones Unidas. Y en los 3 últimos capítulos del libro expone las motivaciones financieras, políticas e ideológicas de estos grupos ambientalistas que recibieron cientos de millones de dólares de los lobbies internacionales. El manejo político del cambio climático es una pata del proyecto, de la misma forma que lo es el manejo político-económico de la pandemia. El aprovechamiento de las consecuencias sociales y económicas de la pandemia muestran a las claras cuál es el camino que están siguiendo. Las medidas de cuarentena radicales, llamadas para el bien común, están produciendo una de las mayores transferencias de riqueza en la historia humana. La Reserva Federal y otros bancos centrales están imprimiendo dinero para comprar deuda gubernamental y corporativa para evitar lo que ellos llaman el colapso de la economía global. Las empresas están vendiendo sus activos a precios ridículos al capital financiero y los países están endeudándose en un volumen nunca antes visto. Y el capital financiero internacional, que está concentrado en no más de 5 familias, está concentrando en sus manos un poder gigantesco. Porque como se sabe, el Banco Central de Estados Unidos es privado, no es estatal. En otras palabras, la riqueza del mundo se está concentrando rápidamente en un puñado de poderosas familias financistas que no son precisamente cristianas ni manejan una ética bíblica. Y con esta concentración de la riqueza también viene la concentración del poder, porque podrán dictar con mayor facilidad la política a cada una de las naciones. Y como complemento se observa en los Estados Unidos, por ejemplo, a grupos de manifestantes que queman edificios, derrumban estatuas, atacan a agentes de la policía y piden abiertamente que reine un gobierno marxista. Y algo similar está comenzando a suceder en Europa. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que quieren entregar el poder de las naciones a un cártel financiero que está actuando cada vez más abiertamente, para que ese cártel les asegure el empleo seguro y establezca de una vez por todas el cambio moral que ese mismo cártel ha impulsado entre las generaciones más jóvenes. O sea, el siempre eficaz pan y circo. Y George Soros,
un integrante del lobby financiero internacional y que a través de sus fundaciones ha financiado a estos grupos que salieron a la calle en Estados Unidos y en otros lugares, ha declarado en mayo en 2020: esta es la crisis de mi vida. Incluso antes del golpe de la pandemia, me di cuenta de que estábamos en un momento revolucionario en el que lo que sería imposible o incluso inconcebible en tiempos normales se había vuelto no solo posible, sino necesario. Y unió la estrategia del cambio climático con la del confinamiento diciendo: debemos encontrar una manera de cooperar en la lucha contra el cambio climático y el nuevo coronavirus. ¿Y qué debemos hacer los cristianos ante esto? Confiar en que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Confiar en que no va a dejar que se destruya totalmente la civilización cristiana. Y orar y hacer sacrificios para pedir eso. Bueno, hasta aquí lo que te quería decir sobre cómo está siendo usada la crisis económica que produjo el confinamiento para seguir avanzando en el cambio de la matriz cristiana del mundo. Y me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los efectos económicos que a tu juicio ha tenido el confinamiento en tu país? El texto de este video lo puedes ver en un link que te dejo en la descripción de este video en YouTube. Y además ahí te sugiero otros videos y artículos al respecto. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita de notificación que dice todas y compártelo con tus amigos, porque es un análisis que no están acostumbrados a hacer los cristianos.